Llego acá a Castellón y ese día llovía mucho y llegué al hotel que está en la estación de tren. La verdad te quiero decir que casi agarro la maleta y me vuelvo. Yo entraba al campo y me olvidaba del mundo, ¿no? Por más problemas que estuvieras fuera o lo que sea, me encantaba tanto el fútbol y me gustaba ganar y yo tenía esa fuerza de voluntad de que iba a todos esos balones y intentaba luchar. Yo creo que la gente eso lo veía aquí en Argentina. A un entrenador hay que callarlo entrenando y después cuando te mete a los 5 minutos métele un gol. Mi mejor momento fue en Madrid, el día de Castilla. Creo que fue un momento clave para mí. Creo que ese partido fue completo para mí, como persona, como jugador. Yo entro en el segundo tiempo y meto el gol del 2-1, que es donde me rompe el portero, me sale el portero y yo iba con el defensor. Pongo la cabeza, pasamos a ganar 2-1 y el árbitro lo anula al gol mío. Claro, yo estaba reventado. La costilla y la tibia peroné, voy abajo y el árbitro me llega abajo, me dice: Tavares, perdóname, no sé qué, anulé el gol. Ese gol fue válido porque claro, yo voy a una pelota normal, de un centro que lucho y anticipo al primer palo. Y claro, el portero sale con todo y me da a mí. Y me rompe ahí donde me rompo la tibia y peroné. Nunca hablé de dinero, yo vine a ofrecerme para jugar gratis. Que si luego me lo daba, me lo daba. Pero yo quería retirarme acá en el Castellón. Yo creo que lo veré de Castellón en primera división. Quiero venir con mi hijo a ver un partido de primera división. Muy buenas, bienvenidos a este tercer episodio del Pepe Podcast y como siempre con Kiko Felguera. ¿Qué tal, Marguirotti? Aquí estamos para presentaros este tercer episodio de este podcast del Club Deportivo Castellón. Hoy parece reiterativo, pero tenemos de nuevo un invitado muy especial, pero como siempre vamos a empezar agradeciendo. Agradeciendo a la gente de Micrea, sobre todo por su implicación, por su colaboración, todo lo que veis, todo lo que escucháis, bueno, es obra suya y nada, muy agradecidos, muy halagados de poder trabajar con ellos. Y bueno, pues ya sabéis que Micrea Film Projects es una opción ideal para cualquier tema audiovisual. Pues sí, y hoy después de dos episodios con gente actual, contemporánea del Club Deportivo Castellón, tenemos un invitado que a mí especialmente me hace mucha ilusión porque es un jugador de la época, yo diría hasta ahora, más gloriosa que he vivido como aficionado del Club Deportivo Castellón, y no es otro que el Huracán Tavares. José Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien. Bueno, un Tavares que ahora iremos desgranando, pero claro, es lo que tú dices, que junta una época de albinegros que bueno, que quizá más acostumbrados a sinsabores y a malos momentos, Apenas. ese tramo Tavares, ese tramo Segunda División 5 años, pues es bueno, ese estímulo, ¿no? que muchos bueno, vivieron. Y bueno, pues encantados de tenerte aquí y de charlar contigo. Y bueno, pues como siempre nos gusta hacer, vamos a hablar de cómo era el Tavares en Argentina, cómo empezó tu andadura, más bien tu vida, vamos, cómo era ahí en Argentina, jugando al fútbol de pequeño y demás. Bueno, siempre he sido el sueño de jugar al fútbol, ¿no? En un momento tenía una edad que más o menos no pensé que iba a llegar a primera división y a lograr lo que logré deportivamente, ¿no? Tenía 19 años, todavía estaba en mi casa y jugando con mis amigos. Surgió como eso de la suerte, ¿no? De poder clasificar en un torneo de mi barrio, poder jugar un provincial. Entonces pues ahí había un entrenador que estaba viendo y ojeadores del fútbol de un nivel ya semiprofesional. Entonces pues me vieron y nada, y tuve la suerte de hablar con un entrenador que me quería en un equipo que sería aquí segunda B o tercera división de España, ¿no? Fui a donde debuté primera como mini profesional en Argentina. ¿Ese fue el Unión La Paz? Sí, en la Unión La Paz fue donde pegué el salto. Bueno, ese era una liga de barrio de mi pueblo. O sea, empiezas De ahí empiezo, sí, con una liga y bueno, de esa liga tuve la suerte de clasificar el equipo, tuvimos la suerte de clasificar el equipo, jugar una liga provincial que se llama ya como... Y bueno, y de ahí fui a tercera división, un equipo. ¿Y cómo son esos primeros años ya en ese equipo de tercera división como profesional? Como todo, porque yo en verdad no tuve escuela, la mía no fue una academia, no estuve nunca en una pensión, todo fue a base de esfuerzo, porque me encantaba tanto el fútbol que miraba mucho fútbol y aprendía de los grandes por la tele.
Me costó, sí, porque claro, al llegar a un equipo ya semiprofesional, los entrenamientos son otros, entonces pues cuesta eso al final de adaptarte, coordinación y todo eso. Pero tenía las ganas y el hambre ese de triunfar, ¿no? De como futbolista y lo que veían de mí era eso, de las ganas que tenía y de la fuerza que metía en los entrenamientos. Bueno, esa ambición también, ahora que ya está todo tan avanzado, que ya pues hay equipos de barrio o de ciudades más pequeñas que trabajan súper bien, bueno, pues también esa ambición, ¿no? Esa fuerza, luego vino lo del huracán aquí en Castellón, pero bueno, es lo que te hace un poco ir progresando hasta plantarte, pues eso, desde una liga de barrio hasta la primera división, o sea, tocar el fútbol argentino profesional, venir a segunda división en España. Bueno, es un poco esa ambición, esas ganas. Sí, siempre le digo, ahora me ha tocado tener 2 hijos, siempre le digo que siempre hay que luchar por lo que uno quiere de ser en la vida, ¿no? Sea futbolista, sea maestro, sea lo que sea, hay que luchar, nada te regala nadie, nada te regala. Entonces al final yo tenía una meta que era, una vez que llegué a tercera división, mi meta era seguir creciendo como futbolista, como persona, hasta no llegar a primera división. Mi sueño era siempre jugar al fútbol. ¿Y en tu entorno tenías gente relacionada con el fútbol o fue un poco? Pues mi padre, mi familia siempre ha estado rodeado de fútbol. Mi padre jugaba al fútbol, pero no llegó a jugar profesional, jugaba amateur. Y era siempre, los domingos el fútbol, Boca, siempre era Boca. fútbol. Joder, iba a hacer la pregunta de Boca o River, pero bueno, ya. Soy de Boca por mi viejo, porque bueno, hay la familia toda de Boca. Y nada, llegar a tercera división dije, esta es mi oportunidad. Yo creo que es cuando uno tiene, como que dice, cuando coge el tren hay que cogerlo y no soltarlo. Al final, creo que lo que hice fue paso a paso ir progresando, aprendiendo y bueno, cada paso me metía una meta, a decir, pues si estoy en tercera quiero llegar a segunda vez o a segunda división, ¿sabes? Y entonces pues trabajaba todos los años duro para poder llegar. Y en verdad me ha salido porque año a año iba pasando equipos y ya profesional, ¿sabes? Has hablado de la familia y entiendo que en esos inicios también tu padre y tu madre harían muchos esfuerzos, ¿no? Para que tú pudieras ser futbolista. Sí, ellos siempre me apoyaron en todo. Mi padre, eh, en verdad que la economía en Argentina no era tan suficiente, entonces con mi padre íbamos todos lados. Mi padre se iba conmigo en el autobús, lo podía meter y iba en el autobús y me acompañaba a todos los partidos de cuando antes de ser profesional. La verdad que eso, pues claro, te da, mi padre siempre me ha ayudado en todo, la verdad que la familia es fundamental cuando comienzas a jugar, ¿no? Es lo que trato de hacer con mis hijos, más que nada apoyarlo y decirle, advertirle, uno que ya ha vivido el fútbol, advertir lo que va a venir para que ellos estén más fuertes. ¿Es Patronato quizá el primer salto fuerte? Sí, el primer salto fue segunda B, bueno, sería un tercera más profesional semi, un equipo que se llama Sportiu Urquiza, que también es Paraná, Entre Ríos, y luego sí pegó ya el salto al Patronato. ¿Qué tal? Patronato bien porque era una liga nueva, ya era con otra categoría más que había conseguido en estar, entonces pues todo era nuevo para mí, todo era un reto, todo era un reto, todo un reto hasta llegar hasta primera división, claro, al final esa liga en Patronato también, pero bueno, lo que tenía yo era mucha fuerza y mucha convicción de que lo podía hacer, ¿sabes? Entonces siempre he dado en los partidos el máximo y pues me salió muy bien ese año también ahí y Patronato. Y luego de ahí, de Patronato, salté a Comodoro Rivadavia, al sur. Y tu trayectoria ahí en Argentina, antes de llegar a España, has dicho que con 19 años empezabas ahí a estar en tercera división. ¿Vas año a año por categoría? ¿Hay algún año que vas de tercera a primera? ¿O cuándo haces el Pues salto de realmente? Patronato, bueno, llegando hasta Patronato, de Patronato saltando a Comodoro Rivadavia, ahí que estuve 3 4 años, que ahí arranqué que sería segunda B, ascendimos en ese mismo equipo a segunda división y donde fue que jugué más años en ese club. Luego salté a México, luego me fui a primera división a México. México, porque repasamos la trayectoria y en Necaxa. Y en Necaxa, justo Raúl Sánchez, que ha pasado las últimas temporadas aquí en el Club Deportivo Castellón, o sea, se fue traspasado a Necaxa y milita allí ahora. ¿Qué tal aquella etapa en México? Muy bien, la verdad, por experiencia muy bien, porque bueno, llegaba yo a primera división en México, muy difícil, la verdad, con muchos jugadores increíbles, la verdad, jugar contra el América, Cruz Azul, todos esos equipos
muy, muy potente, con jugadores que ganaban mucho dinero. Y bien, una experiencia muy bonita. Vuelvo a Argentina, estuve un año nomás en México, vuelvo a Argentina otra vez al mismo club que estaba antes, en segunda división, y salgo goleador de segunda división, donde voy yo a primera división ya ese año. Para hacer ahí un pequeño balance, ahí ¿notas un gran salto de esa segunda división, de esa segunda B, digamos, Argentina, allá al Necaxa, a la primera de México? Hay un gran De salto. segunda división de Argentina al salto de la primera división de México, mucho. Y después pasas a Arsenal y pasas de segunda a primera. ¿El salto también es grande? Al final yo estuve 6 meses nomás en primera división argentina, porque ya estaban gente del Castellón pues queriendo que venga, ¿vale? Entonces al final yo me estaba adaptando. Llevaba 6 meses en primera división, 2 goles llevaba en primera división. Eh, pero sí que siempre lo digo en la entrevista que me hacen, es que me quedó esa espina en Argentina, esa de seguir unos años más en primera división. Porque claro, llegar 6 meses creo que no te alcanza a adaptar totalmente en una liga como la de Argentina, de primera división, o si estuviera aquí en España. Entonces esa es la espina que me ha quedado siempre. Es decir, me hubiese gustado jugar más años en la primera división de Argentina. Pero bueno, pero al final vine a Castellón y también contento, porque bueno, es una liga primera aquí a segunda división. Yo creo que está un poco igualada, un poco mejor, igual segunda división, en la época que jugaba yo. ¿Llegaste a jugar contra Boca? ¿O sí? ¿Y qué tal? Es algo que, bueno, mi padre también, en ese momento que estaba en tribuna, que yo lo llevaba, también lloraba porque, claro, él toda su vida ha estado con la radio, con Boca, Boca es aquí, Boca allá, Boca River. Y ese año que digo, "Ah, ahora vas a tener que ir a quién vas a hinchar, ¿a mí o a Boca?" Y dice, no, a ti, ti. Pero claro, ese es algo lindo que le ha pasado a mi padre y bueno, contento yo por darle esa alegría, ¿no? De que esté en el campo y poder ver ese partido. Lo hemos pasado un poco por alto, pero has dicho que ahí en Arsenal fuiste máximo goleador para el ascenso, ¿no? A Primera División de Argentina. No, en la CAI. Ah, en la calle. En segunda división, en la CAI fui máximo goleador de la segunda Y división. subís a primera. No, no alcanzamos, no, no, no Ah, me vale, vale. alcanzó, pero sí fui goleador igual. Vale, vale, De vale. todas formas, lo habíamos pasado Sí, muy sí. rápido, que había sido el máximo Claro, goleador claro. de esa segunda. ¿Y qué tal? Y ahí donde me dio para ir a primera división, que me llamaron bueno, un entrenador que me quería en primera división. Pues Pues vaya saltos, Sí, sí. sí, por eso te digo que cada equipo era una meta para mí, ¿sabes? De decir, bueno, yo quiero ser más, quiero llegar a más. Y aquí también lo he intentado, pero bueno, la mala suerte de lesiones, eso tampoco. Porque antes de llegar a Castellón, tú ya pretendías el hecho de venir a Europa, de tener alguna oportunidad, te había Siempre el llamado. jugador argentino cuando está jugando siempre sueña en venir a jugar acá por el nivel de juego y todo eso, ¿no? Al final, cuando a mí me salió lo de Castellón, yo no dudé, dije, bueno, mi posibilidad, me hubiese gustado estar un año más en Argentina en primera división, poder pegar un salto más, venir directamente a primera división, pero también era una buena opción de venir a segunda división y pues mostrarte acá mejor, ¿no? Pero bueno, estuve en Castellón muy a gusto, me sentía como en casa porque la gente, vos ves cómo son de hincha, de vamos y te levantan. Si estás un poco desanimado, aquí te levantan, que es lo que pasa en Argentina, ¿entendés? Sí, es un poco similar. Luego hablaremos Sí. con más detenimiento, pero bueno, esa un poco como aparece por primera vez en tu vida Castellón. ¿Cómo aparece? ¿En qué momento? ¿Quién te lo dice? ¿Cómo te llaman? ¿Cómo es el proceso Bueno, de yo fichaje? estoy jugando en Arsenal, fue en Navidad, bueno, yo estaba ya en los últimos partidos, nos fuimos ya me iba de vacaciones a mi tierra, que es Entre Ríos, que estaba a 5 horas de Buenos Aires. Nada, llego ahí, estoy unos días en mi casa, me llama mi representante que había gente de Castellón en Buenos Aires, que tenía que volver, que había una posibilidad para venir a Castellón. Y me puse a buscar el mapa, ¿dónde estaba? Dice, Eh, ¿qué es? Digo, ¿dónde está ¿Cuál fue? Castellón? Mar, se acerca al mar. Bueno, yo nunca estuve en el mar en el sur, pero tampoco. Y nada, miré y los 2, 3 días volví a Buenos Aires, me reuní con gente de Castellón que habían ido a verme y mi representante. Y bueno, juegas esa temporada 2005-2006, juegas la mitad de la temporada ahí en Arsenal. Y cuando llega eso, has dicho que, o sea, cuando llega la opción del Castellón, has dicho que no te lo pensaste.
No, dije que sí. Yo hablé con mi representante, digo, cuál es la opción y qué es lo. Pues, supuestamente venía a préstamo por un año, no me acuerdo, y, y que si andaba bien y el equipo se salvaba o algo eso, él haría opción de la compra del club. Y dije yo que sí, que yo quería venir y probar y ver y conocer. Bueno, fue bien, ¿no? Al final de esa media temporada te adaptaste rápido, marcas 2 goles muy importantes en la victoria del Día del Castilla, pero ¿cómo transcurre esa media Sí, temporada? yo llego acá a Castellón, me acuerdo que llovía mucho en diciembre, enero creo que fue, en el mercado de invierno. Pues mira que decimos siempre que es la ciudad Que no con llueve 300 aquí, días de sí. sol, ¿eh? Y ese día llovía mucho y llegué al hotel que está en la estación de tren, el Luz, ¿no? Luz. La verdad te quiero decir que casi agarro la maleta y me vuelvo, porque estaba lloviendo. Me Digo, han y, ya engañado. y digo, bueno, es una meta que a veces es un momento cuando vienes solo, bueno, viene con mi representante, vienes solo y estás ahí buscando y digo, nada, cuando empieza el entrenamiento, claro, luego que siguen los papeles y todo eso no empezaba. Empecé a entrenar y como que vi que los compañeros, buena onda, todo, y al final vi que sí que era el fútbol era más rápido que en Argentina, el balón iba más rápido, los campos eran súper, muy billar, y claro, eso también teníamos que acostumbrarme a lo que es el control del balón y todo eso, ¿sabes? Y entonces al final eso, pero bueno, yo como te dije, siempre le metía gana y fuerza por aprender y estar al 100% para el entrenador. La adaptación fue bien porque el cambio de país, el clima quizá un poquito, Continente. continente, claro, es un cambio muy drástico. Sí, porque al final, bueno, al final he elegido también venir por el tema que castellano o español también era el mismo idioma, más que la comida también es poco parecida. Pues bien, sí que hay muchas distintas costumbres, pero bueno, poco a poco uno se va encontrando con argentinos y al final encuentras tus cosas. Más que nada, yo soy del mate, pues nunca me ha faltado la yerba de mate. Entonces, pues al final, pues eso se lleva bastante bien. Pues el otro, la comida, un asado siempre se puede hacer. Entonces, pues al final, Muy típico, muy Hay que, típico. al final, pues te adaptas. Y más que Castellón creo que me gustó de un principio por la tranquilidad. La gente me quiere un montón y siempre agradecido, siempre lo digo, siempre agradecido a la gente. Siempre me ha apoyado en las malas y en las buenas y eso es importante, siempre muy agradecido. hay que darle un toque al bueno de Agustín Sienra. Sí, Agustín Sienra es un jugador argentino que actualmente milita en el Club Deportivo Castellón. Y bueno, lo del mate lo cumple, sí. pero ese asado yo no lo he visto aún. El año pasado sí que tuvimos un par, Sí, pero tuvimos, pero este año hay que darle un toquecillo a Agus y a ver si se estira, porque de hecho me han pasado una foto que luego te la enseñaré. Creo que era Dani Pendini, tú haciendo un Sí, mate. O sea, haciendo un asado, perdón. sí, lo hicimos Aquí abajo. abajo, ¿no? En Sí, la rampita. sí, nosotros los preparamos todo, hicimos un asado, no sé quién, no me acuerdo si estaba Pepe Moré, el entrenador, no me acuerdo ese año, y decidimos de hacer un asado con Dani y la verdad que estuvimos ahí a fuego, para allá, brasa y la verdad que la pasamos muy bien. ¿qué recuerdos tienes del vestuario del Castellón? La verdad que cuando llegamos que estábamos en una situación bastante jodida, el Castellón, la verdad, que llevaba el medio año ese que teníamos que sumar puntos para poder salvarnos. Eh, yo creo que también el grupo que había sirvió para nosotros salvarnos del descenso, porque había un grupo que muy buenas personas. Yo creo que hasta ahora tenemos contacto con la gente, hablamos. Y ese año era eso, tener un buen grupo y en el campo dejarlo todo, porque lo que hacíamos cuando jugábamos de visitante, que teníamos que ganar partidos, como ejemplo en el Elche, Albacete, fueron partidos decisivos, como en el propio Madrid con el Castilla. Y yo creo que fue el grupo que teníamos de gente, gente humana muy buena, muy buenas personas y trabajadores en la hora que teníamos que sacar eso adelante. Media temporada, 6 golitos. Media temporada y te da para anotar esos 6 goles que al final, como tú dices, ya eran partidos importantísimos todos. Sí, sí. Como te digo, yo al final yo quería quedarme acá. Me gustó mucho empezar a jugar y cuando empecé a jugar el campo, el ambiente, pues al final uno lucha por quedarse y al final me salió bien y pude hacer goles importantes para que el club se quedara un año más en segunda división.
Al final fue esa cesión y luego ejecutar una opción a compra, ¿cómo es? ¿O ya No, habías traspasado? no, yo vine a préstamo, pues creo que fue ese medio año que veía que tenía condiciones, que podía seguir, pues al final al empezar la temporada se hizo la opción de compra. Sí, retomando lo que has dicho un poco también de la afición, mucho jugador argentino que ha pasado por aquí siempre hace la similitud, ¿no? De que aquí también se está muy encima del jugador, que se anima mucho, cuando también la cosa esta que se dice que es blanco o todo negro, porque cuando va todo muy bien va muy bien, pero cuando va muy mal, la afición del Castellón siempre está ahí intentando cambiar ese estilo, ese Sí, mood. siempre lo dije yo, la afición de Castellón, yo no sé dónde recuerdas yo que no sea Bilbao o Cádiz mismo, que hay una afición como la de Castellón, que aprieta aquí a los equipos. Yo me acuerdo un Sporting de Gijón y Castellón que el Sporting tenía que ascender para ganar nosotros aquí y esto estaba a reventar. Esto parecía Argentina jugando. Y entonces por final tú sales a la cancha, muerdes a todos. Al final a mí me encantaba jugar en Castalia. Esa media temporada se termina con tus 6 goles y una salvación, que bueno, que es importante establecer al equipo el primer año y sucede de forma que se da un resultado, vosotros al final, el Castellón dependía de sí mismo, pero se da un resultado, se hace matemáticamente y hablando de Tavares, la gente dice, guau, vaya celebración ahí en la fuente de Castalia, ¿qué tal? Sí, ¿Cómo fue porque al aquello? final todo ese año también sufrimiento de familia dejar, son muchas cosas que uno tiene dentro, ¿no? Al final luchas, yo vine con un objetivo que era quedarme acá, seguir creciendo como futbolista, viene en una situación jodida del club, el tema de que estaba peleando el descenso, todo eso es una tensión que tú tienes dentro, dejas una familia, deja mucho en Argentina, pues al final todas esas cosas, tensión, lo sueltas en ese momento que tú liberas, que te salvas del descenso y al final terminas cuadrando un buen medio año, ¿no? Al final lo que quería yo es meter gol y que el equipo se salvara bueno, lo pronto posible. Y eso, para un argentino, estar con la gente que te abraza, pues, al final, pues somos una familia, ¿no? En ese momento no había jugador ni afición, ¿no? En ese momento de liberación, supongo que también, como has dicho, se te pasa un poco por la cabeza que has estado aquí 6 meses solo, el sufrimiento de estar luchando por un descenso, y ahí es donde lo que has dicho, ¿no? Que se ve realmente la liberación de conseguir el objetivo. Sí, al final es como que te digo, te sueltas porque ya dices, me he liberado. He estado estos 6 meses tensionado, intentando de hacer las cosas muy bien, entrar al campo, que me meta un gol o que me salga una, ¿sabes? Es al final el jugador tiene esa tensión por dentro, ¿no? De uno mismo, se hace un objetivo al final yo venía con una idea de que poder crecer acá, seguir jugando. Y claro, tienes esa tensión de que si, bueno, quiero dejarlo todo, al menos que sea dejarlo todo en el campo. Que no me salga, pero seguir luchando. Lo que digo siempre es ese intentarlo siempre. Y lo de la fuente, matízanos, o sea, creo que jugaba el Lleida. Sí, En sí, Almería sí, en Almería no, el Lleida pierde y el Castellón ya había jugado su partido, si no me equivoco, había ganado. habíais Lo ganado en hemos jugado en Castilla. Había ganado Castillo, al Castilla, Castillo que el marcas tú sábado. los 2 goles. Y ese día después, según nos han comentado, aparecéis Zamora y tú en la fuente y empieza a llegar gente. ¿Es así o cómo se desarrolló ese Sí, no, en partido? un momento nosotros estábamos escuchando el partido en el Roquelín, no sé Ah, si conocen Sí, ahí pues abajo. ahí estábamos con Zamora y creo que Mario Rosa me parece que también estaba. Pues estábamos ahí escuchando y cuando festejamos dice, no, vamos a la fuente, que está la gente llegando ahí. Pues y fuimos, y pues no, ¿Tú te pues esperabas gente o decías, bueno, bueno, no, yo no me esperaba. Yo al final digo, hostia, me sorprendió, ¿me entendés? Llegar un montón de gente y que te abrazara y pues al final todo eso era un festejo de conseguir el objetivo, ¿no? Que era salvarse del descenso. ¿Cómo vives tú esos momentos previos a los partidos importantes como el que has dicho en Elche, que marcó Aurelio aquel día que ganamos 1-2, en el día de Castilla también 1-2? ¿Cómo se viven esos momentos que al final ya se está acabando la temporada y son como más a vida o muerte? Son momentos que uno dice, el futbolista tiene experiencia, pero son momentos que pasas mal porque estás tensionado, dice, ¿cómo será hoy? ¿Cómo será mi tarde? ¿Se me darán los goles? Intentaré hacerla bien. Es máxima concentración. Ante el partido son máxima concentración
de estar, no cometer menos error que el rival, ¿sabes? De decir, pues yo intentaré no cometer tantos errores y poder, la que tenga, poder meterla. Porque claro, son tensión de que nosotros ganando, sabíamos que ganando en Castilla se nos daba mucha, se nos abría muy la puerta ya para salvarnos el descenso. Sí, porque al final vosotros ese año acabáis a 8 puntos de la salvación porque se ganan los 2 últimos partidos, pero antes de esas 2 victorias con el Castilla y la última en casa fue con el, no me acuerdo si era con el Murcia o con qué equipo fue, Numancia o Murcia, o no me acuerdo uno de esos. pero antes veníais de 4 partidos sin ganar, lo cual hacía que el día del Castilla era el día de que si se ganaba se conseguía, pero si no, se seguía, o sea, se dejaba con vida al Sí. Lleida para la última jornada y ya Sí. ganando ahí, pues, Sí, por eso te digo que al final ese partido decíamos, claro, al final dices, el Castilla tenía, creo que todos los jugadores que estaban en el Castilla en este momento estuvieron en primera división. Mata, Soldado, era un equipo que de cracks. Pues nosotros creo que fuimos como te digo yo, el grupo que teníamos de jugadores, de personas, eran muy buenas personas y sabíamos que estábamos juntos, sacábamos partido imposible. Yo creo que en Elche era muy difícil ganar en Elche. Eh, También es tener la pica, esa suerte, ¿no? Porque Aurelio mete un zapatazo sí, de mitad totazo, del campo sí, sí, y la clava en la escuadra. sí, sí. Y al final, claro, eso también te ayuda a decir, bueno, va, que vamos, aprovechemos eso. Y creo que en Madrid también no pasó eso. Tuvimos una de esas, pum, la metimos y después en una que me la zafra y giro yo y me voy, pues la vuelvo a meter y pues creo que te agranda en ese momento, ¿no? Pero bueno, eso es lo que te digo yo, esa tensión de que estás concentrado, de que eso, todo la suelta en el campo y cuando empiezas te sale en una, te sale la otra y pues donde te sueltas y empiezas y dices, claro que se puede. Y al final terminas convencido. El equipo establecido, Tavares se queda en Castellón y la 2006-2007, a ver si podemos tener preparada ahí una sorpresita. Bueno, empieza ya el segundo año con ese establecimiento y bueno, pues como es igual un poco, puede ser hasta parecido, ¿no? Con este año que poco a poco pues quieres ir más, ya tienes el equipo establecido y ahora vamos a ver un vídeo de un compañero tuyo Antes de hablar de la temporada. antes de hablar de la temporada, que bueno, que era Tavares, sí, Tavares y este compañero, Tavares y este compañero y era como esa dupla mágica, te lo estás imaginando, a ver Sí. si podemos verlo, pero bueno, ¿qué tal? ¿Qué objetivos marcan o cómo, ahora antes de tenerlo preparado, qué objetivos marcan o cómo sentís vosotros ya ese segundo año? ¿Sentís ya un puntito más de presión de tener que dar algo más? Sí, al final te salvas viene de sufrimiento y bueno, eso es una pretemporada, pues por un objetivo de poder mantener el equipo, no sufrir tanto, pues cada uno, cada jugador personal de hacerlo bien y rendir y poder progresar como futbolista, ¿no? Siempre es el objetivo de cada uno de seguir triunfando en el fútbol y poder llegar a una categoría más alta, que era Primera División. Bueno, todos luchamos por eso. Y bueno, y ese año también empezó, pues creo que ese año 2007-2008, ¿no? 2006-2007. 2006-2007. También yo creo que nos costó también un poco empezar, pero bueno, teníamos un equipo bastante bueno y yo creo que empezamos y yo empecé a adaptarme más a lo que era la segunda división. Y un compañero se adaptó muy bien, os adaptasteis muy bien juntos, vamos a verle y a escucharle. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nada, en primer lugar quería felicitar por este podcast. Kiko Felguera me ha dado la oportunidad de poder unirme desde aquí, aportar mi granito de arena y bueno, saludarte a ti, Tavares, gran futbolista, ídolo del Castellón. Mucha alegría saber que estás ahí y que bueno, me han pedido que te envíe un saludo y no podía dejar pasar esta oportunidad de recordar tantos goles que metimos juntos, también que lo pasamos dentro y fuera del campo. Qué época más bonita, como la recuerdo yo cuando entré a ese vestuario y veía de Albert, a Rodri, a Tavares, Mario Rosas, había Xavi Oliva, me dejó Aurelio, Dani Pendín, me dejó muchos
futbolistas de nombre. Yo era un pipiolo, un chaval que acaba de empezar y te quería hacerme un hueco en ese equipo, y ellos me dieron toda la facilidad, así que solo tengo palabras de agradecimiento a Tavares por lo que me ayudó, no solo dentro del campo sino fuera. Un tío excepcional, a un chaval joven que nadie conocía, y le abrió las puertas de su casa, porque hicimos una buena amistad dentro y fuera del campo, y eso se vio reflejado en el verde. La verdad que tengo muchos recuerdos bonitos en campos difíciles, que los dos nos compaginamos muy bien, y yo siempre estaba a su caída. Me hacía disfrutar del fútbol mucho, porque se peleaba con los centrales y me abría mucho camino. Gracias a él hice ese año magnífico, y bueno, y a todo el equipo, por supuesto, y me abrió las puertas de poder jugar en primera división. Así que nada, ojalá algún día podamos reencontrarnos otra vez, porque ya sabes que te quiero mucho, que lo pasamos muy bien, y aunque hayamos perdido un poco la relación por todo, por la vida que nos lleva para aquí y para allá, pero sé que Tavares es una muy buena persona, y todos los compañeros te pueden decir lo mismo. Es un excelentísimo, no solo ha sido jugador, sino fuera del campo, pues un excelente compañero. Así que nada, os envío un saludo, un abrazo, y bueno, yo aún estoy en activo, a pesar de tener 41, pero ya estoy en las últimas, estoy disfrutando de esto al máximo, y me hace mucha ilusión pues el poder recordar estos tiempos, y sobre todo en un club que tanto quiero, como es el Club Deportivo Castellón. Así que un abrazo muy grande, y nos vemos pronto, Tavares. Natalio, ¿eh? La verdad que sí, una buena sorpresa, la verdad que sí. Yo ese año disfrutamos mucho con él. Lo que dice él, Natalio también es una muy buena persona. Cuando llegó él, era jovencito, quería crecer, y tenía todas las condiciones con Natalio, la verdad. Entonces al final mi juego era siempre aguantar o la peinada, y él ya, con solo que le decía yo, lo hablábamos siempre antes, le digo, tú ves todas las, vaya, yo como sea, el balón va a pasar, como sea va a pasar, y te vas a quedar mano a mano con el portero. Y la verdad que ese año fue buenísimo. Él no sé cuántos goles metió, 14. 14, y pues yo 10 o 11, no me 11. acuerdo. Y la verdad es que sí, una dupla que la segunda división temía. Sí, sí. Cuando llegábamos nosotros temíamos, porque dice, pues a mí me agarraban de a 3 o 4, y yo sabía que tenía que empujarle, porque Bratalio en velocidad lo mataba todo. Yo creo que hace un gol, no me acuerdo si en Salamanca, en velocidad, que me acuerdo que yo ese partido no fui, que lo estuve viendo por la tele cuando fue Copa del Rey, creo, que un golazo que hace Natalio. Natalio tenía muy buena velocidad y mucha calidad. Pues al final de ese año, como dice él, también una buena persona, fuera del campo disfrutamos mucho también. Y nada, como dice él, la verdad que a veces uno se pierde de contactos y cosas por el fútbol, porque él, bueno, gracias a Dios ha tenido equipo por todos lados, ha ido por todos lados, y ha disfrutado de lo que es lo que le gustaba, jugar al fútbol, ¿no? 41 dupla, años, ¿eh? Y 41 años, y el tío sigue activo, sigue fuerte. Pues vaya. Sí, no, sí, ahora muchos futbolistas ya también juegan hasta a bastante edad, y al final eso es bueno. Sí, sí, al final es lo que decía, vaya dupla. Natalio 14, has dicho, Tavares 11, o sea, son 25 goles en segunda división. Lo que dicen siempre de que el delantero es lo que más vale, joder, pues dos tíos que te metan 25 goles entre los dos. Sí, sí. Joder. Sí, la verdad que nosotros en esa época, creo que estaba Pepe Moré, nos hacía decir que, bueno, que nosotros teníamos, que el movimiento de Natalio era muy bueno, porque rompía muchas líneas, porque era muy veloz. Y claro, yo siempre tenía gente que pues a mí de espalda bastante bien aguantaba, y bueno, intentaba que cuando veía a Natalio, porque el balón le llegue a él. ¿Cómo vives esa temporada? Al final el equipo se acaba salvando también, un poco más tranquilo que el año anterior, pero ¿cómo la vives esa temporada? Bien, la verdad, como decía Natalio, yo creo que teníamos una dupla, y nosotros estábamos contentos, y disfrutábamos en el campo, la verdad que disfrutábamos en esta dupla de jugando al fútbol, sabíamos que íbamos a tener una y la íbamos a meter. Y, y nada, ya más en el tema no relajado, sino el tema de decir, disfrutamos ahora el fútbol de segunda división, estábamos conociendo ya los rivales, los equipos y todo, bueno, ya nos conocían a nosotros también, nos respetaban un poco más,
a mí y a Natalio, ya no conocían, y entonces eso también hacía que, claro, entrabas al campo un poquito más, ¿sabes? No sino de agrandado, sino de decir, bueno, aquí Sí. nos respetan y Lo creías vamos, un poco más tú nos mismo, ¿no? queríamos un poquito más, sí, la verdad que Sí, sí. el equipo. Sí. También esa faceta que comenta Natalio de un Tavares acogedor, de un Tavares que ayuda, también tú habías vivido un proceso parecido, bueno, mucho más grande, de cambio de continente incluido, y Natalio pues venía del Cartagena, si no me equivoco, de meter muchos goles, pero tú lo acoges aquí en Castellón también, bueno, eso habla muy bien de ti. Sí, yo siempre he sido una persona que con los delanteros que supuestamente no competíamos la posición nunca he tenido ni un drama. Yo creo que eso se gana con la entrenar y trabajar y el juego el que siempre he sido consciente que jugará el que mejor esté y que trabaje, ¿no? Nunca he tenido problemas y nunca hemos tenido problemas en el grupo, no, y con él tampoco, porque ni con Leo Ulloa, que él vino, Leo Ulloa también estuvo conmigo acá, estuvimos, y al final yo me lesiono y él entra por mí y pues hace una temporada que te cagas y pues al final se va también él, pero siempre apoyándonos entre nosotros, nunca mala leche ni nada. Yo hasta ahora con Leo hablo, que vive en Madrid, y te digo yo que pues creo que para estar y triunfar y siempre hay que ser ayudar, ¿no? No ser mala leche, porque creo que eso no va a ningún lado. Lo de que Ulloa vive en Madrid nos lo apuntamos Sí, sí. y a ver si le contactamos porque estaría muy bien también charlar. Sí, Leo siempre, bueno, un día de esto siempre me hablo con él y sé, igual me vengo para acá a una disparada y pues siempre está, bueno, estamos hablando siempre. Estaremos en Al contacto. final, no es que sea raro, pero al final los delanteros como que siempre, muchas veces se dice que se tiene que tener esa mala fe, ¿no? Esa mala baba para ir en busca del gol, pero dentro del campo, pero fuera, lo que ha comentado también Kiko, Sí, también te digo que me ha tocado diferente. tener gente de mala leche, ¿eh? No, no digo que no. Yo nunca creo que he hecho, yo creo que me hacía valer lo que yo valía. Y si el entrenador se equivocaba, pues al entrenamiento o a los 5 minutos, yo creo que si entró 5 minutos, lo daba todos esos 5 minutos. Y solo siempre he dicho que a un entrenador hay que callarlo entrenando y pues, cuando te mete los 5 minutos, métele un gol. Ya está. Después los compañeros son compañeros, lo que deciden son los entrenadores. Los compañeros pues todos estamos aquí, estamos por un objetivo, ¿no? Al final es triunfar en el fútbol, sumar para el equipo y nada, yo creo que es así como se tiene que pensar. Bien, pues otra salvación, otro año del Castellón en segunda, que es súper importante porque el segundo año es muy complicado, Sí. siempre es muy complicado. Y bueno, la 2007-2008, ¿qué tal? ¿Cómo afrontas? Ya es tu tercera, bueno, vamos a decir tu tercera temporada, el segundo año y medio que estás aquí. Y bueno, ¿cómo lo afrontáis? Ya igual para dar un pasito, ¿no? Sí, ese año fue que creo que terminamos quinto, Sí, ¿no? sí, sí. Pues en este año sería promoción, ¿no? Sí, playoffs, sí, sí. Ese año, bueno, yo creo que entre lesiones, yo creo que lo disfruté un poco menos porque yo creo que empecé las lesiones y bueno, ya creo que estaba Leo, ¿no? Ulloa, No, ese año. Leo llega al año siguiente, creo. Ah, o no sé quién más estaba, Aguirreche, puede ser, delantero. Aguirreche sí que Sí, puede de ser. la Real. Aguirreche que Sí, sí. estaba también. Fue alguna Ya temporada que jugaba, me ya dio. al final ya venían las lesiones, pues al final yo. Pero bueno, y disfrutamos ese año porque terminamos quinto y estuvimos bien. Yo creo que estuvimos más relajados, ya no mirábamos abajo, sino mirábamos de poder clasificarnos para poder tener una opción a primera división, ¿no? Al final, ¿cómo cambia para el jugador eso de verse un año o 2 años luchando por el descenso y de repente ver que puedes ascender a primera división? Y bueno, porque yo creo que en ese momento vamos creciendo todo, porque yo creo que el grupo de jugadores que teníamos cuando yo llegué, yo creo que todos veníamos de una categoría inferior, ¿no? Pues te ibas adaptando a lo que es la segunda división de España, pues yo creo que yo ya tenía ya experiencia de lo que era segunda división y que pues que sabíamos lo que jugábamos y entonces al final, como todo, ¿no? Que te adaptas o te adaptas a la segunda división y es como que ya sabes cuándo tienes que jugar y meter y cuándo tienes creo que eso le pasa al futbolista cuando está también en primera división, ¿no? Hay también un cambio de técnico en esa mitad de temporada, si no me equivoco. Se marcha Pepe Moré y llega Pepe Murcia. Y el equipo sufre Yo creo que fue cambio. en ese año que llegó Pepe, creo que el equipo pegó el salto, pegó del cambio de actitud, creo que fue los entrenamientos. Al final, los futbolistas somos un poco especiales en el tema de entrenadores, por ahí es se, se- como que necesita un cambio, ¿no? Y al final vino Pepe en Murcia y el equipo, boom,
pegó un salto, pues capaz había jugadores que no estaban jugando, jugó con Pepe y pues al final Fue un siempre tema pasa. mental, podemos decir también, ¿no? También Igual sí, dar yo un creo que es estímulo. más mental que pues al final que no seas un jugador que no puedas jugar en segunda división, ¿no? Yo creo que es mental. Yo siempre en eso he sido fuerte. Al final, digo, yo siempre he sido fuerte por el tema de tener menos calidad o más calidad, pues tampoco sirve. Digo yo, aquí hay que tener fuerza de voluntad y tener la mente fuerte para luchar lo que quieres. Vuelves a hacer una muy buena temporada a nivel de goles. La anterior metes 11, en esta metes 9. Como te... O sea, muy bien, ¿no? También. Sí, la verdad que acá cuando llegué no pensé, de verdad te lo digo, no pensé meter tantos goles en una segunda división de España porque luego dice en la época mía había muchos equipos de primera división, muchos equipos que Y la estaban. Real, ¿no? Estaba El la Celta, Real, estaba Celta, estaba Cádiz, el Rayo Vallecano, el Cádiz, había muchos equipos de primera el división. Betis, ¿no? También. No, el Betis no. ¿El Betis no estuvo? El Betis jugamos Copa del Rey acá. Sí. 0-2 y 2-0 creo Sí. que fue. Y entonces si vos, pues claro que puedes jugar y puedes estar y estás ahí en el élite de segunda división, ¿no? Como estábamos en un momento el Castellón. Bueno, y hablando de la Copa del Rey, también hay aquí una eliminatoria contra el Villarreal, ¿no? También estás tú ahí. Sí, yo juego el segundo partido que es en Villarreal. El primero no pude, pues estaba lesionado. Y el segundo sí que jugamos, fueron 2 acá y 2 allá. Sí, también fue 0-2 y 2-0, Sí. igual que el Betis, fue lo mismo. Los dos, creo que fue un año a continuación de otro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, vamos a ver si tenemos otro vídeo ahí, otro compañero que ha querido pasarse un rato así virtualmente para charlar contigo. Además, también curioso, vamos a escucharle. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, hoy está ahí en el programa José Tavares, una persona espectacular, un tío que en el campo lo daba todo, o sea, lo mismo que entrenaba y lo que nos pegábamos en los entrenamientos, la intensidad que había, él lo demostraba en los partidos. Y así sus compañeros se aprovechaban, los de arriba, mucho de él, ¿no? Por esa pelea, esas segundas jugadas, esa presión, todo lo que él también interpretaba en el campo, ¿no? Una persona muy importante, José, muy importante, fuiste muy importante cuando viniste, creo que fue en el mercado de diciembre o la segunda vuelta, y hiciste media temporada espectacular. Conseguimos la salvación, gracias a Dios. Y ya el año siguiente, pues bueno, ya fuiste un jugador muy importante y el otro año también. Y la verdad que con tus goles, con tu sacrificio, con todo lo que interpretabas en el campo y sobre todo con tu personalidad, José, que eras una persona encantadora, una persona siempre abierta a hablar con cualquiera, a ayudar, porque venías tú ya con tu experiencia en Argentina y México. Y bueno, ¿qué decirte, José? Vivimos muchas cosas, muchos momentos, momentos duros al principio cuando viniste, porque fue una temporada muy dura, pero la verdad que lo sacamos y lo conseguimos con la fuerza del vestuario. Y los otros años pues fueron años muy bonitos, muy bonitos. Sobre todo hasta que yo me fui, que fue la temporada 2008-2009. Estas dos últimas temporadas, la 7-8 y la 8-9, fueron temporadas muy buenas y en la cual pues José fue una persona fundamental en ese equipo, fundamental. Y nada, José, pues qué decirte, que eres una gran persona, que te aprecio mucho, aunque nos vemos muy poco, prácticamente nunca, porque yo también al final también para aquí y para allá y es complicado, pero sabes que te quiero, te aprecio mucho y que te deseo lo mejor en tu vida ahora, ¿eh? Así que un fuerte abrazo de Ángel y ojalá nos veamos pronto. El verde. Sí, una gran persona, la verdad que sí. Uno de Ángel, uno de los que he visto yo más profesional que he visto. Una persona que se cuidaba mucho, una persona que vivía para el club. Impresionante, la verdad que sí. Muy buena persona. También un trabajador en el campo, una persona que lo vivía como yo. Por eso lo dice yo creo que también vivía como yo en los partidos. Leíamos los partidos
cuando teníamos que meter caña y que teníamos que ir a por eso, Ángel, bueno, lo ha dado y lo ha visto la gente, que ha llegado a Primera División a Valencia porque ha sido un trabajador, como me ha tocado trabajar a mí, pero bueno, a mí me ha tocado las lesiones y bueno, es lo que pasa a veces en el fútbol, ¿no? Pero sí, la verdad es que estoy muy contento porque ver a Ángel y bueno, lo he visto aquí cuando estaba en el club y nada, también desearle eh, un abrazo y ojalá nos podamos encontrar toda esta gente que hemos disfrutado mucho aquí en Castalia y no sé, irnos en de cena o ver un rato en el campo, pero bueno, son momentos muy, muy bonitos, la verdad. Muchas gracias a ustedes por darme este espacio y recordar buenos momentos, ¿no? En Castalia y ya agradecerle a toda la gente. Un poco es lo que ha comentado Marc al principio, que es una época que los chavales de Castellón, nacidos en los 90, incluso algunos de los 2000, pues recuerdan como con gusto, porque no han visto ese Castellón de primera, ese Castellón glorioso de verdad. Esos 5 años fueron el principio, luego ya hablaremos de lo que vino después, pues que también fue un poco el principio del fin. Pero bueno, es un poco de estímulo y ahí nace Huracán Tavares. Esto nace aquí en Castellón y cuando lo escuchas por primera vez, y bueno, pues al final está claro que es por la fuerza que tiene un Huracán, es la fuerza que tenía José Carlos Tavares en el verde. Sí, porque yo siempre he sido, como te dije, yo entraba al campo y me olvidaba del mundo, ¿no? Por más problemas que estuvieras fuera o lo que sea, siempre he sido un futbolista que entraba al campo y me olvidaba de todo. Me encantaba tanto el fútbol y me gustaba ganar y yo tenía esa fuerza de voluntad de que iba a todos esos balones y intentaba luchar y luchar. Yo creo que la gente eso lo veía aquí en Argentina. Al final eso se ve y la gente lo agradece, porque yo creo que había aquí que un balón que iba, que parecía que se iba afuera y no se iba y llegaba yo y la gente solo levantaba. Al final yo hasta ahora encuentro gente por ahí y dice, hasta ahora tú harías algo hoy en Castalia. Digo, con 47 años, digo, yo no haría nada hoy. Pero esas cosas que tienes, que encuentras a la gente y te dices, ¿sabes por qué? Al final es lo que me siente a mí orgulloso, ¿no? De decir, pues a la gente le he dado esa que se puede. Al final, toda esa gente hoy que dice, no, a mi hijo yo le digo, tiene que tener esa fuerza, esa voluntad de luchar y conseguir tus objetivos, es luchando, no te regala nada a nadie. Al final es eso. Porque el Sky-Fi Castalia agradece mucho ese esfuerzo, ¿no?, del jugador, que un jugador sea honrado, que un jugador vaya hasta el hasta el final, hasta el cansancio máximo, a darlo todo por... Siempre he pensado que cuando el balón no sale fuera del campo, vos tenés la mínima. Siempre, siempre el defensa es como que duda a veces que dice, bueno, ya este no va a llegar. Pero mentira. Siempre he pensado yo en eso. Digo, el defensa está pensando que yo no voy a llegar. Sí que llegó. Entonces yo iba al balón hasta allá, aunque igual no lo llegaba. Pero yo iba y a veces sí que llegaba. Y sacaba un córner o me he ido por la línea y he sacado un centro y un gol. Todas esas cosas, claro, suma. Al final dice sí que consigues. Y eso en Argentina lo hacía mucho. Los defensas ya como que ya los daba por perdido ese balón, ya, pues no, yo llegaba, tenía constancia y al final el esfuerzo que te digo es la constancia, el esfuerzo. Y eso la gente lo pone, decir. Es lo que le No, pone. no si al final no es por caerle bien a la gente, sino al final era mi juego. Yo daba todo dentro del campo, era mi manera de jugar, mi manera de leer los partidos, mi manera de sacar un provecho, mi manera de sacar una ventaja en el fútbol. Era eso. Que además es lo que justo, lo que ha dicho Kiko también, que le gusta mucho al público de aquí en el estadio, porque al final eso es lo que a ti como aficionado te mete más en el partido. Cuando ves que un jugador va hasta la línea de fondo y saca un córner, cuando te haces ese esfuerzo, la grada aquí siempre se cae porque lo agradece Pero mucho. porque agradece mucho a la gente, dice, hostia, ha llegado ahí, ha sacado un córner. Y en ese córner vino un gol. No lo sabes. Claro. Pero si no ha sido, pues ese balón se ha ido por la línea de córner, saca el portero y te mete en el gol. También puede pasar. ¿Entiendes? Pues bueno, entramos ya en esa temporada 8-9, después de ver el vídeo de Natalio, luego el de Albert, al final os juntasteis un grupo en el que al final ese año anterior se queda quinto, en la 8-9 creo que se queda séptimos, también es un año muy bueno, pero hay mucho jugador que luego ha acabado jugando en primera división, como Natalio de Albert, también llega Leo en esa temporada que se Arana, va ¿no? a segunda, Arana, o sea, primera, Arana se va al Racing, Ensue juega esa temporada ya que también acaba en primera división.
hay un montón de nombres. Mario Rosas no acaba jugando en primera división, pero la calidad de Mario todos sabemos cuál era. Xavi Oliva también acaba en primera división. Hay muchos jugadores de ahí que denota la calidad que tenía ese equipo y ese grupo, ¿no? Sí, sí, por eso te digo, ese año muchos jugaron en primera división, como lo decís vos, porque ya estábamos avanzados a lo que era segunda división, ¿no? Pues yo tuve la mala suerte que me lesioné, también tenía una probabilidad de llegar a primera división, creo que me dijeron en el Nastic en Tarragona cuando subí a primera división, y entonces todos estábamos en una línea de un nivel que también estábamos bien, ¿entiendes? Al final la confianza te da del equipo que está bien, está quinto, cuarto y tiene la posibilidad de estar más arriba, entonces pues esa línea yo creo que todos los jugadores éramos conscientes de lo que estábamos jugando, ¿entiendes? Entonces al final también nos estaba comiendo un poco la suerte de decir, bueno, no está saliendo las cosas y más el trabajo que hacíamos, ¿no? Que al final el equipo estaba ahí a punto de poder llegar a promocionar. Os juntasteis también un clan de jugadores argentinos aquí durante tu etapa, sobre todo, pues pasó Pendín, Oberman, Regui, Ulloa, el que has hablado antes, y alguno más seguro que nos dejamos. También, bueno, pues es importante con los sentidos, ¿no? Y lo cálidos que sois los argentinos, pues estar juntos, poder hacer vestuario. Sí, mira, yo he tenido la oportunidad también de jugar en México con argentino y acá que vino, como si vos, el Cachete Oberman, que también es un chico que ha jugado en la selección argentina, ha estado con la de Kun Agüero y todos estos. Eh, no ayudó mucho también, era un jugador muy, muy, muy bueno, Gustavo, desbordaba muy bien. Yo creo que también he hecho un par de goles por gracias a él. En el Celta de Vigo también desborda, es un centro y entro de cabeza yo y hacemos un buen partido ese y ganamos al Celta, que era difícil ganar ahí. Y bien, sí, nosotros los argentinos, bueno, nos juntamos porque sabemos que lo vivíamos al fútbol más a tope, se notaba en los entrenamientos. Como decía Ángel, que los entrenamientos eran a tope, Ángel también lo vivía, Dani Pendí no te quiero decir nada, también, un señor que le mando un abrazo, hablo con él también, una gran persona, la verdad, como futbolista, un señor jugador y fuera increíble. Él y su familia, cuando me lesiono de la tibia y peroné, me acogieron en su casa y estuvo, la verdad que se portaron re bien conmigo. Agradecido toda la vida a su familia de Dani Pendín. Como digo, en esa temporada de 8-9 se vuelve a hacer una temporada, se queda séptimos, pero ahí es cuando, no sé si es en enero, febrero, diciembre, pero a mitad de temporada es cuando te ocurre la lesión. ¿Cómo fue que se te pasa por la cabeza? Sí, bueno, la lesión yo vengo por una fisura por estrés, que se llama, que el hueso ya se marca, entonces yo paré un mes, pero me pusieron factor de crecimiento, no sé, que fui a Valencia, pero me dolía igual, pero yo quería seguir jugando, quería seguir jugando, quería jugando. Al final quería jugar, entonces el entrenador me dijo que iba a seguir jugando, pero no de arranque, y cuando me lesionó fue que con el Eibar, no me acuerdo aquí, que me lesionó, íbamos perdiendo 1-0, no, empatado 1-1. Y yo entro en el segundo tiempo y meto el gol del 2-1, que es donde me rompe el portero, me sale el portero y yo iba con el defensor. Pongo la cabeza, pasamos a ganar 2-1 y el árbitro lo anula al gol mío. Y yo en el suelo. ¿Por fuera de juego, por falta o...? No sé qué cobró el árbitro, porque luego, claro, yo estaba reventado la costilla y la tibia peroné, voy abajo y el árbitro me llega abajo, me dice, Tavares, perdóname, no sé qué anulé el gol. Dice, ese gol fue válido porque, claro, yo voy a una pelota normal, de un centro que lucho y anticipo el primer palo. Y claro, el portero sale con todo. Y te da. Y me da a mí. Y me rompe ahí donde me rompo la tibia y peroné. Claro, ahí yo creo que fue ya mi carrera, por más que quisiera, le pusiera voluntad y fuerza, no. Al final estuve 8 meses parado, vuelvo, pero con dolor, porque claro, no me habían puesto ni un clavo, solamente escayola. Pero me dolía, sentía que me dolía y en un ejercicio aquí trabajando en la cancha, se me vuelve a romper. Ahí es donde me pusieron el clavo y ahí tardé 9, 10 meses. Luego la recuperación, casi 2 años parado. Y me costó. Y me ha costado ya ahí casi.
Más que nada porque yo ya tenía una edad de que ya estaba casi, ¿sabes? 32, 33 creo que tenía cuando me pasó eso. Pero claro, yo estaba en un mejor momento cuando me pasó. Pero bueno, son cosas que te digo yo que el fútbol a veces es el fútbol. Al final no sabes cuándo. Pero bueno, intenté recuperarme. Volví cuando faltaban 4 fechas y el Castellón ya estábamos descendido. Descendido, sí. Llegas a meter un gol ese año Sí. con el Ciudad de Valencia, ¿no? Contra el Levante. Contra el Levante fue cuando empecé a volver a jugar y metí un gol de cabeza. Sí, sí, que el equipo ya Ya estaba. el equipo descendido y bueno, pero poco a poco me iba recuperando y luego me salió de quedarme, pero me salió de Chacarita y me fui a Buenos Aires otra vez a Volviste a Argentina. Argentina. Y a que esa etapa que dices prácticamente 2 años parado, ¿cómo te funcionaba la cabeza? ¿Cómo fue todo aquello? Por eso te digo, yo siempre fui fuerte de cabeza, fui un chico que me ponía las cosas y digo, lo tengo que salir, porque tenía muchas ganas de jugar, a pesar de la edad que tenía muchas ganas de seguir jugando. Eh, sí que llegó el momento que digo, no quiero saber nada, porque claro, ese momento que te vuelves a romper segunda vez, porque a veces creo que se han equivocado los médicos en la primera fractura. Yo creo que ahí tendría que ponerme ya el clavo y pues yo tener 8 meses y pues estar un año haciendo pretemporada a tope. Pero bueno, son cosas que pasan y al final sí, la cabeza a mí tampoco me. Pero bueno, un momento cuando empecé que ya me sentía mejor y dije, yo quiero volver a jugar y estar bien. Luego me rompo el cruzado en Chile. Pero cuando se te rompe por segunda vez aquí en Castellón, ¿se te pasó por la cabeza dejarlo? Sí, en ese momento sí dije. Pero bueno, estaba yo, en ese momento estaba con mi señora que es ahora. Y bueno, ella también me ayudó, me habló que todo pasa, que poco a poco, bueno, como siempre la familia, luego la persona que tienes al lado y te quiere, pues siempre te aconseja en ese momento, ¿no? Más malo que te pasa en la vida. ¿Cómo vives tú también fuera del terreno de juego, fuera de la cancha, esa decadencia un poco del club a nivel deportivo y quizás Sí, también al final fueron institucional? pasando cosas y tú estás ahí que no puedes ayudar al club. Al final hay partidos que ves y que pareces que hay el momento que tú necesitas que podías hacer algo tú. Muchas cosas se te pasan en la cabeza, ¿no? Al final digo, sí, en ese momento donde dices, ¿por cómo no me le hicieron bien la primera fractura? Ya podía estar jugando en o sumando, no sé. Son cosas que se te pasan mucho en la cabeza, que podía estar en ese momento y podía ayudar al club. Y también institucionalmente, ¿no? Que es un mal momento que el club empieza una etapa ya a partir de ahí muy, 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 muy complicada. Sí, ya empezó el momento de que ya no se estaban portando bien con el cobro, con gente que ya no estaban esto, del otro, y al final, pues al final tú ves cuando ya el club no está haciendo las cosas, entonces al final yo decidí irme, porque no, pues yo me quería quedar, pero no me lo solucionaron como quería yo quedarme acá, porque realmente no me quería ir. Y creo que fue ese año que estuvo 6 meses sin pagar el Castellón y Sí, lo bajaron de, de, de las de mesas, ¿no? impagos. Sí. Sí. Entonces yo sí que sentí tristeza por eso, porque digo, por esa gente, ¿cómo le haces a la gente eso? A la gente que es hincha del club, que lo vive. Al final, claro, yo quería quedarme, pero aquí digo, es como que no me hicieron mal. No, no era tanto por el dinero, es como que no me sentí valorado por la gente de que estaba en el club manejando, ¿entendés? Entonces, pues ya no era, ya me debían ¿sabes? Entonces al final dices, sí, yo me quedo aquí, pero yo me quería quedar por la gente. Siempre digo, yo a la gente me quería quedar. Sí, porque al final ese año, el 2009-2010, ya empezó con malos resultados. Creo que hubo 3 o 4 entrenadores ese año, hubo un montón. eh, y ya también acaba con las 4 o 5 derrotas seguidas, los últimos 5 partidos, que es cuando tú vuelves. Pero antes, o sea, antes de empezar la temporada, casi todo el grupo se fue. Creo que se queda Leo, se queda Ulloa, te quedas tú, pero Arana se va, Ensú estaba cedido y se va, De Albert se va. Yo creo que ese año también se hizo una venta de jugadores que luego, no por me despreciar ninguno, creo que no se ha hecho un equipo como Para creo, salvarse. que para salvarse ni para mantenerse en la categoría, ¿sabes? Creo que se ha hecho no sé, fue raro, la verdad que fue raro porque no es por desmerecer a los que estuvieron, ¿no? Si al final la experiencia vale mucho. Al final yo creo que
ese año no había tanta experiencia para nosotros poder salvarnos de categoría. Ya. Me apuntaba al bueno de Rafa Skrich un dato muy curioso, es que Tavares fue el único jugador que marcó gol en las 5 temporadas consecutivas del Castellón en segunda. Pero bueno, marcas ese gol ya prácticamente anecdótico contra el Levante, pero bueno, también ese elogio pues lo tienes ahí, ¿no? Personalmente. Sí, sí, la verdad que vos, imagínate, yo llevaba casi 2 años sin jugar, tenía una emoción tremenda de ese día que fui citado, que estaba en el banco contra el Levante, encima el Levante nos gana ese día y asciende a primera Asciende, sí, división. sí. Y yo dije, yo entrar voy a meter un gol. Voy a entrar y voy a meter un gol. Yo tenía siempre cuando estaba en el banquillo pensaba, voy a meterla, hoy la meto. Siempre tenía esa gana y igual me queda una y la meto. ¿Sabes? Así fue. Al final. Sí, Ese día. 5 años seguidos metiendo goles en segunda división, no lo puede decir cualquiera. No, la verdad que no, es un reto, la verdad es algo que te queda y es bonito. Yo, como digo a mis hijos, le digo, mira, yo a veces les muestro vídeos míos de cuando juegan en Argentina, bueno, a Gonzalo, que es el mayor, y le digo, es que si vos haces bien las cosas dentro del campo, la gente te lo va a agradecer siempre, Gonzalo. Siempre le digo, al final, eh, tú tienes que mostrar a la gente dentro del campo, de lo que te dejas y siempre lucha. Bueno, ya has dicho que después de ese año tú tenías pensado quedarte, no se te da y vuelves a Argentina, vuelves a Buenos Aires. Sí, vuelvo a Buenos Aires porque, bueno, me había llamado Chacarita para jugar en segunda división y quería agarrar una pretemporada buena porque, bueno, volvía de todo lo que me había pasado y me ha costado mucho la pretemporada en Buenos Aires, en Chacarita, porque estaba muy mal físicamente y en la pretemporada en Argentina son duras. Sufrí un montón, pero bueno, intenté ponerme casi el 70% de lo que era y jugar la segunda división de Argentina, que también me volvió a costar porque, claro, era muy físico la segunda división de Argentina. Y nada, me costó unos 6 meses que volví a Chile. Tuve 6 meses en Buenos Aires y decidí irme de Chacarita por el tema de inseguridad, porque es verdad, tenemos que hablar así de Argentina, bueno, es triste, pero se dice. Bajaron el vestuario y no apretaron, entonces pues eso no me gustó. Estaba yo con Irene, que es la mamá de mis hijos, y no quería nada yo para ella, que pase cualquier cosa, y pues entonces decidí irme de Argentina a Chile. Salió ir a jugar a Chile en segunda división, que en lo cual haciendo primera división Y con un gol mío. con gol tuyo, sí, contra ese partido Rangers-Everton. Bueno, que también, pues ya eso, recuerdas también de volverte a sentir futbolista y de Exacto. volver a sentir la emoción de un gol importante. Ahí donde fui y fue lo más bonito que siempre lo recuerdo porque en ese estaba embarazada mi mujer de Gonzalo, de mi primer hijo, que se vinieron para acá, porque claro, o sea, para los 7 meses se tuvo que venir ella por el tema de vuelo en avión y me tocaba jugar esa final. Era lo más bonito, toda la noche no, pensando que cómo iba a ser esa final, ¿no? Al final, digo, está embarazada, voy a tener mi primer hijo, estoy en una final de subir a primera división. Yo volvía de una lesión Y más cuando habías dicho, como Le nos había has roto dicho el antes, cruzado. que habías pensado en dejarte, lo que decía, ya se acabó. el cruzado. El cruzado también. El cruzado. El cruzado volvía después de tanto tiempo, volvía. Y, y digo, voy a hacer igual que en el Levante. Voy a meter el gol de la victoria. En este voy a meter el gol del ascenso, decía yo. Al final estaba en el banquillo y estaba súper nervioso. El partido estaba 3-2 perdiendo. Ya clasificaba Everton a primera división. Y me meten a mí. Pero en una jugada que creo yo que algún futbolista no iría. De esas Como que yo nos te has digo, contado aquí, ¿no? lo que te digo yo, la convicción de si voy a ir, el portero me va a dar el rebote para allá. Y dio el rebote donde iba yo. Y pum, y empujarla. Y ya pues, como Porque otro, digo yo, no iría. Y ese es tú donde pierdes. Y digo, siempre hay que ir a todo. Le digo, y al final llego ahí ese gol, llego y la meto y meto el 3-3 y el ascenso. Claro Ascendimos. que puedes decir, no, es empujarla, pero hay que estar en el sitio. Hay que estar en el sitio, pero eso le digo, es porque yo arranco de mitad de cancha, porque fui a descargar un balón a mitad de cancha y la jugada fue rápida para allá y se le fue el otro y yo empecé a correr como que en mi vida corrí tanto porque estaba muerto físicamente. Empecé a correr como un loco. Digo, va a llegar, va a llegar, va a llegar. El rebote va a ir porque le va a pegar al cruzado. Porque todo ese momento tiene que leer lo que va a hacer el compañero.
que se le va a pegar a cruzar y va a dar el rebote el portero hacia allá, en todos esos momentos lo tienes que leer. Y yo empecé a leer y digo, va a dar el rebote, voy ahí, voy a llegar. Y me llega el balón, cuando lo tengo ahí, esta es mía. Y meto el gol el 3-3, que ascendíamos nosotros. Y luego ya en primera chilena no juegas con No, luego intentaba quedarme para jugar en primera división, pero claro, no estaba bien, porque la verdad he hablado con el que me llevó, que es Ricky Pini, y digo, la verdad, necesito una buena pretemporada. Dice, no necesitamos gente en primera división que no se pueda lesionar. Y yo tampoco no te podía decir, sino volviendo no me podía volver a lesionar un músculo. Y al final dije, no, me voy. Me volví para acá. Y luego me salió otro equipo en Segunda B en Argentina. el Juventud Antoniana era, ¿no? Bueno, pues antes de ese Juventud Antoniana, vienes a España y, si no me equivoco, hay un intento de fichaje, de retorno, de regreso al Club Deportivo Castellón. ¿No se termina dando o es posteriormente? No. Llegas a entrenar con el equipo, pero es más tarde. Bueno, yo voy a decir la verdad porque al final la gente pensó que, no sé, yo vine acá, sí, tienes razón, yo volví de Ranche, pero volví con la intención de jugar acá en el Castellón, quería retirarme acá. Volví con otra intención, no volví vine, creo que estaba David Cruz, Sí, sí, 2011-2012 ya estaba él, sí. pedí una reunión con él, me senté y le dije, mira, yo quiero jugar, yo no te vengo a pedir nada de dinero, quiero retirarme acá, quiero hacer la pretemporada, que creo que estaba el entrenador Jorge Peris, Jorge Peris. sí, puede ser. Y me dicen, él dice, no, voy a hablar con él, ¿no? Digo, yo lo que quiero es jugar. Después, si vos querés, hacerme un contrato, lo que vos me querés ofrecer. Yo lo que quiero es entrenar. Entrenar con el Castellón, hacer la pretemporada con ella y que me vean. Después de volver de Chile, del ascenso. De ascender a primera. Es lo que quería. Pero me sentí ahí que como que me faltó el respeto. Como no era nadie acá. No me dieron esa oportunidad, la chance de... Después dijo giladas, porque la verdad dijo cosas que no, yo nunca hablé con dinero de él, nunca. Te lo digo por mis hijos, y lo juro por mis hijos. Nunca hablé de dinero. Yo vine a ofrecerme para jugar gratis. Que si luego me lo daba, me lo daba. Pero yo quería retirarme acá en el Castellón. Entonces al final, pues me dijo, no, yo hablaré con Peri, me llama, me dije, no, Peri no quiere porque quiere gente joven. Como si fuera yo bueno, dije, mira, muchas gracias, y colgué el teléfono. Y nunca más volví a nada, ofrecerme en ninguna Castellón. Me sentí mal en ese momento porque porque yo quería estar acá con esta gente, retirarme con esta gente. El día que no sé decir más, como lo hice bueno, luego me fui a Elda con el Eldense y subimos a segunda La vez. segunda vez, sí. Mete el gol, ¿no? También. 11 goles metí. Y al Castellón uno de ellos, ¿no? O sea, allí en el nuevo... El Castellón le metí 2 allá. Allá 2. Un 3-0 fue, ¿no? Aquel partido. 3-0 allí allí. Sí, eso. Al final dije yo, pues quería entrenar, quería ponerme bien y al final me puse bien en Elda, entrené y metí 11 goles en el campeonato. Claro, eso estamos hablando de tercera división. Que el Castellón fue el año que bajó que quedó a mitad tabla en segunda B, pero bajó por impagos a la tercera. Sí, sí. ¿Y cómo Pero no la sabía yo esa. Bueno, yo lo digo la verdad, te lo digo del corazón y por mis hijos, que eso fue lo que pasó. Por eso yo no jugué en el Castellón. No por nada. Yo ni vine a hablar de dinero, ni quería hablar de dinero. Yo que quería es tener una buena pretemporada, entrenar y en el club que quiero mucho. Que al final luego me den la espalda, pues lo siento, yo no puedo ser más. No, duele. Duele porque esta gente no me conocía a mí. Esta gente que estaba de dirigente no me conocía y pues yo creo que estaba preparado para dar mucha alegría aquí, todavía en tercera división, ¿no? Creo que pues bueno, me tocó darlo en Elda. Claro, y encima casi que en contra del Club Deportivo Castellón porque al final pues el mismo grupo. El mismo grupo, una tercera división y además un Castellón que bueno, que era una situación muy complicada a nivel social. O sea. Claro, por eso te digo, o sea, al final yo por eso mismo tampoco no quise ni hablar, yo solamente vine con David Cruz, el señor, que si llega a ver que diga y luego, porque luego habló diciendo que yo era un pesetero, no sé, te he dicho. Bueno, eso es pasado. Sí. Sí. Pasado, sí.
pasado y al Sí. final pues Pero bueno, son cosas que uno a veces lo quiere aclarar por el tema de que yo no volví porque por el dinero, no era por eso. pero perdura el cariño de José Carlos Tavares a la afición del Club Deportivo Castellón, al club, al Caixa y Castalia, a Sí, todo. por eso lo primero que hice fue venir aquí, golpear las puertas, acá. Pero bueno, al final eso es lo que duele, que dices que duele porque al final era tu casa, a mí me sentía como en mi casa acá, me siento como en casa porque al final vivo acá, tengo mi familia acá, al final es esto. Al final acabas recalando en Elda. ¿Cómo juegas? O sea, ¿cómo se te presenta a ti esa temporada? ¿Cómo te ves físicamente tú? Y has dicho metiendo 11 goles, pero ¿qué objetivos tienes ya después de haber conseguido, haber alcanzado ya tu máximo nivel en el fútbol? Puede que me equivoque, pero ¿está Mario Rosas en ese Eldense? Sí, pues fue Mario que me lleva, me incita, me dice, vente conmigo, va a ser un buen equipo, queremos ascender. Y bueno, y ese cogí la ilusión otra vez de decir, bueno, voy a jugar por algo, por ascender. Y eso fue lo que llevó a entrenar y a ponerme bien y a estar ahí a tope. Y esa ilusión otra vez me volvió y es bonito. Al final de todo lo que había pasado, de lesiones y todo, de venir de un ascenso también y volver a coger la elección. Te digo, me había tocado bastante lo de Castellón y digo, bueno, voy a demostrarle, porque también fui con bronca y dije, voy a demostrarle a Castellón o al entrenador o al quien sea, de que estaba bien Para jugar en tercera. para jugar en tercera división. Y eso es lo que hice. Pues mira, ascendimos a Elda, creo que fue importante también, clave en los partidos, y nada. Y luego tampoco no quise jugar más, me querían para segunda vez, pero no quise yo. Volví a Ah, el Borriol. Borriol te fuiste, sí, sí. ¿Qué sentías cuando venías al Skyfa y Castalia como visitante? Me tocó venir a escala aquí y la verdad que sentía pues rabia y por un lado, no sé, en vez de estar del otro lado yo estoy jugando en contra, al final, un campo, es raro. Me sentí raro cuando vinieron a jugar a Castalia, ¿sabes? Pero bueno, cuando yo estaba dentro del campo, como te digo, me transformaba y pues tenía que luchar por el que estaba defendiendo, pues al final es el fútbol. Pero sí que por dentro decías, pues tenía que estar del otro lado. Bueno, luego ya viene la época del Borriol, tus últimos años, al final, entre Borriol y el Estrella, acabas ahí tu carrera. ¿Cómo son esos años en tercera con el Borriol? Qué difícil era ir al Palmar a Borriol. Sí, sí, Lo digo pues, como seguidor de la tercera división, qué difícil era ese Borriol, ¿eh? Y además jugaba Sergio García, ¿eh? sí, Ojo. también. Sí, era difícil, pero bueno, sí, teníamos un buen equipo de exjugadores también que han pasado mucho por el Castellón, que estuvieron terminando la carrera en el Borreol. Uno de esos fui yo, Lalo, no sé, Lalo también, Pepe Pepe Mora. Pepe Mora, sí, sí. Aaron Torlano, si no me sí, equivoco. Aarón pasó mucho tiempo ahí en el Borreol. Pedro Hidalgo también, Pedrito. Bien, yo pensé que casi que ya uno siente cuando se tiene que retirar, porque al final las lesiones en los campos de tercera división duele. Ya, Para uno que como yo, que tuve mucha lesión. castigado, entonces al final empieza a doler. Ya me también, me operé ¿cómo es? Del menisco, también ya no estaba bien. Y en un momento me levanté y dije, no jugamos más. No juego más porque ya vi que no era útil. Te sientes que no eres útil porque vas a un partido a Elche a jugar y juegas 5 minutos. Entonces como que dices, ya no. Prefiero quedarme un domingo con familia y no estar mal porque ya no disfrutas del fútbol, sino estás mal porque no juegas. Y al final te das cuenta porque no juegas. Entonces pues ahí poco a poco dije, es hora ya de colgar las botas en tercera. Y luego salió lo de Estrella Castellón, que bueno, también me llamó un entrenador que y tampoco no quería ir, pues al final me convence que esto, que el otro, pues y ahí terminé. A ti te encanta el fútbol, ¿no? Porque para ponerte a jugar en segunda, tercera regional o Me no sé cómo encanta, sería, tiene que ser es que digo, yo lo vivo mucho y siempre, a veces con mis hijos digo, es que eso es que vivirlo. Yo lo he mamado de pequeño por mis padres. En Argentina el fútbol es la pasión de la Argentina.
al final, en Estrella que teníamos el objetivo de ascender, no pudimos, pero sí que también había un objetivo y dijo, bueno, lo haré y me comprometí, pero terminé que no quería seguir jugando más, porque bueno, con dolores, como te decía, en los campos de esos, pues al final, al a tener yo muchas lesiones, pues eso duele. Y bueno, ahora en 2025, 15 años después de tu último partido aquí en 2010 en casa, en el Jefe de Castalia, ¿qué sientes por el club? ¿Cómo percibes la situación actual? Siempre estoy mirando y siempre veo que le vaya bien, pero es que más que nada te lo digo por la gente, porque aquí en el club mucha gente pasaron por el club, mucha gente distinta, y la gente que ha hecho daño al club, que está bien, al final. Pero yo siempre digo, por la gente que tiene Castellón de hincha, no se merece nada de esto. Y ahora sí que se merece esto lo que está pasando. Creo que están haciendo las cosas como tocan. Es tener un proyecto bueno y con aspiración a estar en primera división, que es lo que se merece Castalia. Se merece toda esta gente, Castellón, la ciudad. Yo creo que lo veré de Castellón en primera división. Quiero venir con mi hijo a ver un partido de primera división, ¿sabes? Yo creo que sí. Así, de esta manera, se empieza haciendo las cosas como tocan. Tener una ciudad deportiva, tener tu ciudad deportiva, tener tu fútbol base bien formado, que creo que es lo fundamental. Tener una buena base de fútbol base, sacar jugadores. Hay muchos jugadores, muchos buenos jugadores. Para mí es el camino de seguir con esta gente y que ojalá esté a muchos años. ¿Te imaginabas que desde que debutaste con el 2 a la espalda, que es una anécdota que me he acordado ahora, que el primer año, esa mi primera mitad de temporada iba hasta el 2, ¿te imaginabas que te iba a cambiar tanto la vida? Ya no el Club Deportivo Castellón, sino Castellón, porque al final ahora vives aquí, eres un habitante más de la provincia, tus hijos ya son, bueno, son castellonenses. Bueno, ¿qué tal? ¿Te pensabas que iba a ser tan drástico el cambio? ¿O pensabas que estabas aquí para 6 meses? Siempre tenía el pensamiento de volver a mi país. Siempre decía, no, yo voy a ir, voy a hacer mi carrera futbolística, volveré a Argentina. Pero mira, encontré pues la mujer que me dijo que aquí tenía que hacer mi vida y al final le ha pasado eso. Y no me arrepiento de nada, la verdad. Estoy muy contento acá, soy muy feliz acá. Me gusta esta ciudad, me gusta lo que es el Mediterráneo, me gusta, es otra vida. Y creo que he hecho la mejor elección de quedarme aquí con mis hijos, porque al final en Argentina la situación siempre está jodida, ¿no? Es el tema económico y en el tema de seguridad, ni hablar. Muchos amigos argentinos han vuelto a volver aquí por el tema de la inseguridad. Y al final aquí hasta ahora se agradece eso. Te puedes sentarte en una terraza, los niños estén por ahí en un parque sin pensar nada. Eso es vida para mí. Pues bueno, Joder, buen capítulo, ¿eh? sí, bueno, es un poco los highlights están hacia el final y bueno, actualmente sigues vinculado al fútbol, estás muy encima de tu hijo, no sé si juegan los dos. Sí, mira, de fútbol yo no, creo que la última vez que estuve como segundo entrenador del Burriana B, bueno, con otros chicos amigos que me ha obligado, dice, vente, ayúdame, tiene una experiencia. Y la verdad que estuve muy a gusto, me gusta cuando estoy en el papel, me encanta, me gusta que los chicos aprendan y enseñarles lo que yo más o menos sé, si la idea esa experiencia que viví del fútbol, más a lo delantero. Y nada, pero sí que me encanta ver a mis hijos, me encanta ver entrenar. Hoy me he perdido un entrenamiento, Bueno, pero bueno, Muchas gracias. gracias pero, por el detalle. pero lo he hecho por ustedes. Bueno, yo creo que siempre agradezco a la gente que se acuerde de mí y que intenta, un bonito recuerdo que han traído también de Natalio y de Albert. Esto también es bueno y nada, me gusta ver a mis hijos jugar, los dos juegan. Uno tiene 9 y el otro 14. Y nada, disfruto mucho viéndolo jugar. Y entrenar. Muy bien. Al final también tienen un buen Un buen referente, referen- ¿no? Para por dónde tiene que... Les aplicas esa intensidad que tenían sobre el Bueno, campo, ¿eh? eso no está un poco... Ellos me tienen ahí un poco el mayor, que bueno, que siempre estoy dando... A ver, no es caña, sino
ellos no lo entienden, lo de que yo digo que puede pasar en el fútbol, que te puede pasar, que te diga un entrenador, que el movimiento que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer. Al final es como que le estoy advirtiendo de lo que le va a decir un entrenador, que pasan una semana, se lo dice lo que le he dicho yo. Entonces al final son esas cosas que les recalcas, pero bueno, pero de los otros disfrutar de ello, que disfruten del fútbol y que es lo más bonito que hay, ¿no? El deporte que he elegido yo y siempre me ha gustado. Bueno, vamos a hacer la pregunta que hacemos a para todos, acabar. que creo que tenemos material, facilita. Tu mejor momento en el Club Deportivo Castellón. Mi mejor momento fue en Madrid, El día del Castilla. el día de Castilla. Creo que fue un momento clave para mí, creo que ese partido fue completo para mí, como persona, como jugador. Bueno, es el Y el más partido, para el club, porque y para el equipo, porque yo creo que fue donde que fue importante por cómo era el Castilla, por los jugadores que tenía lo que jugábamos, los que nos jugábamos nosotros. es el partido que quizá te cambia la vida, ¿no? Porque es la salvación matemática prácticamente, después con ese resultado que hemos comentado. Exacto. Te quedas otro año. Ese ya. yo creo que fue donde firmé yo de quedarme aquí, donde firmé, dije, seré de Castellón. A vivir y todo eso. Ese partido, ¿no? Ese partido, sí. Yo creo que ese partido marcó muchas cosas para mí. Vaya historiaza, ¿eh? Sí, la verdad que sí. De ese ascenso meteórico en Argentina, un paso por Castellón, lesiones, que son parte del juego, y luego pues volver a sentirte futbolista en tercera, te lo agradecemos, ascenso. la verdad, otro ascenso, es que claro, al final ha habido mucha cosa, te lo agradecemos de verdad, ha sido un placer escucharte, y bueno, pues aquí tienes el Skype Castalia que has venido y has dicho, joder, qué chulo está, qué lindo, ¿no? Sí, la verdad es que estoy muy contento por verlo otra vez. Hace bastante que no venía, es verdad. Y como te decía, ojalá siga creciendo este club, se lo merece por toda la gente que tiene alrededor y por ustedes que hacen siempre que el Castellón esté abierto y invitar a jugadores que estuvieron, que pasaron aquí y hicieron historia. Agradecerle a ustedes también por pensar en mí y nada, siempre estaré a disposición de ustedes y a la gente como siempre. Natalia y de Albert también pueden ser unos buenos candidatos, ¿no? Para pasarse por aquí a charlar, tienen historia. Sí, yo creo que eso lo harán. Ellos también quieren mucho el club, eh, como Leo. Leo también creo que pasará porque también agradece mucho eso al club. Y sí, siempre estamos agradecidos, como te decía yo, a la gente, a la que no trató bien, a los periodistas que nos han tratado siempre bien y siempre estoy yo abierto a todo. Pues eso, también agradecerte personalmente el que hayas venido aquí después de trabajar para esta entrevista. También al final, en mi caso y seguramente el de muchas personas de los 90 que nunca han visto el Castellón en primera, los recuerdos más bonitos que tienes o los primeros recuerdos de niño que tienes son con el Castellón esos 5 años en segunda, contigo, con Leo, con Arana, con Pendín, con Oliva, de Albert, con un montón de jugadores y al final también te crea un sentimiento hacia el club, así que te agradezco que hayas venido a pasarte este rato con nosotros hoy. Muchas gracias. Sí que te voy a decir una cosa. En otro día encontré un chico que venía cuando tenía 7, 8 años y veía jugar a mí. Ahora tendrá, no sé, ya es mayor. Y dice, yo te veía cuando tenía 7, 8 años. Es increíble. Esas son cosas que te llega mucho decir, "Sí, yo le di a este chico bien lo que uno juega y lo que hacían en el campo, ¿no? Eso es bonito que te recuerden de 7, 8 años, no sé. Después lo encuentre con 18, 20 años y te diga, eso es bonito, que has hecho un buen trabajo, como te digo, un buen recuerdo. Bueno, pues de nuevo, gracias, reiteramos ese agradecimiento, más agradecimientos a la gente de Micrea, son espectaculares. Albert Brandon por vestir. Pero, Brandon, ¿tú crees? Vamos guapos, ¿no? Esto es corporativo. No, me ha encantado la vestimenta que tiene, Sí. muy bonita. Nos dice que parecemos hermanos muy porque vamos moderna. Vamos iguales y bueno, pues Albert Brandon, que es parte ya de nuestro Club Deportivo Castellón. De nuevo a ti, a Micrea, a todo el club, porque hay mucha gente trabajando detrás para que esto salga a las mil maravillas. Y nada, que esperemos a la gente que le guste, que recordamos eso, que vamos a sacar un capítulo más o menos cada 2 semanas. Pues recordando, habíamos hablado con Pablo y con Salva, que eran personas actuales. Pero bueno, Tavares es el Tavares de esos 5 años de segunda, ese goleador y esos primeros recuerdos de muchos castellonenses y orelluts. Así que nada, gracias de nuevo, gracias Micrea, gracias Marc. Gracias Kiko, gracias José por venir. Muchas gracias a todos y bueno, felicitarlos. Y nada, es un placer y hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.